Hola, ¿cómo estáis? Hice una reciente intervención oral sobre la naturaleza anticristiana de la Iglesia Católica. Esto me parece que es algo tan obvio que no requiere mucha información ni mucha explicación. Pero ahora voy a continuar la segunda parte, que es qué sucede cuando surge la Iglesia en el siglo IV y cómo los cristianos responden a la creación de la Iglesia con una afirmación del cristianismo verdadero. Y eso es el monacato cristiano. El primer monacato cristiano es la respuesta de los cristianos verdaderos a la degeneración eclesiástica de un sector del movimiento cristiano que a partir de la acción del emperador Constantino se convierten en un apéndice del Imperio Romano, de una forma escandalosa, como dije, porque ellos cumplen las órdenes del emperador, que ni siquiera se molestó en hacerse cristiano, entre comillas. Él siguió siendo pagano y adorando al sol y todas estas cuestiones. Bueno, entonces íbamos a empezar a partir de la fundación de la Iglesia anticristiana en el año 325 por el emperador Constantino. ¿Qué hacen en esa situación los cristianos verdaderos? Y vamos a continuar todo este periodo hasta el siglo X, siglo XI, en el cual, a su vez, el monacato cristiano revolucionario pierde su razón de ser, pierde su sentido y degenera. Eso significa que vamos a estudiar el monacato o cenobitismo cristiano en la Alta Edad Media, siglo IV, V, cuarto más bien, hasta el siglo X, siglo XI. Esto es muy importante porque el monacato cristiano o cenobitismo cristiano es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Europa en los últimos 2000 años. Uno de los más importantes, como expondré luego. Sin embargo, algún libro de historia lo cuenta. Los libros de historia siguen con sus tonterías de historias de reyes y batallas, élites por aquí, élites por allá, formación de imperios, caída de imperios, que eso a la gente de la calle no le interesa mucho. Sin embargo, el monacato cristiano fue un movimiento de base que no pretendió nunca ser político, ni influir en la política, ni fundar lo equivalente entonces a partidos políticos. Era un movimiento social, un movimiento que surge en la base de la sociedad para transformar la sociedad. Y claro que la transforma muchísimo, contribuye muy poderosamente a la revolución altomedieval. Una de las causas de la revolución altomedieval es el monacato cristiano revolucionario. Causa o sujeto agente o elemento explicativo. Hay otros, pero en este caso vamos a estudiar este. Bueno, pues voy allá. La iglesia constantiniana, o sea, la iglesia anticristiana, encuentra frente a sí al monacato cristiano. ¿Quién lo forman? Pues aquella gente que huyendo de las persecuciones, escapando, no huyendo, escapando, porque no tenía sentido que te dejaras matar, pues huyen a lugares desiertos. Desierto significa sin personas, no necesariamente arenosos. Pueden ser grandes montañas, grandes bosques, se internan en los bosques, en las montañas y también en los desiertos para vivir el ideario cristiano según está reflejado en un texto decisivo que son los Hechos de los Apóstoles, que forma parte del canon de los escritos del Nuevo Testamento. Es un hecho cordialmente odiado por la Iglesia anticristiana, por el papado, por Roma, que ha dedicado muchos libros, algunos realmente repugnantes, porque mienten y falsifican los hechos descaradamente. Claro, porque los Hechos de los Apóstoles es una denuncia de la Iglesia actual, es una denuncia. ¿Por qué lo mantienen entonces? Porque no lo pueden quitar, porque en aquella época no era posible alterar hasta ese punto el Nuevo Testamento, dado que había cantidad de gente que tenía o bien los textos originales o todavía más que tenía en la memoria el recuerdo completo y se lo sabía de memoria. Es decir, saberse de memoria era cierto. Puede ser que en la Alta Edad Media hubiera en Europa docenas de miles, si no cientos de miles de personas que se sabían los evangelios, los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las epístolas, la importantísima epístola de San Juan. Y entonces, claro, no, la Iglesia, si quería mantenerse como Iglesia cristiana, cristiana entre comillas, pues no podía llegar hasta ese punto de degradación y de falsificación. Por lo tanto, mientras la Iglesia falsifica, tergiversa y adultera el cristianismo, también todo lo que es el monacato o cenobitismo. Luego explicaré la diferencia. Vamos a ver si ahora me gustaría
un libro que no estuviera mal sobre el tema del monacato, sobre el tema del cenobitismo o del eremitismo, entonces no lo hay, no lo hay. O sea, lo que se escribe son cosas absolutamente vacías, banales, tópicas, irracionales, llenas de contradicciones internas, porque el tema no interesa a nadie cuando es una cuestión decisiva, porque el monacato cristiano es el que regenera a la sociedad de la degradación y degeneración romana y la convierte en la sociedad activa, dinámica y fuerte que es Europa, por ejemplo, en el siglo X. Entonces esos 5 siglos hacen una regeneración de la sociedad. Eso está muy en contradicción con las teoréticas politicistas hoy en boga, que consiste en que para cambiar la actual sociedad te tienes que meter en política. La política es importante, pero es solo una parte. El monacato cristiano no se metió en política y consiguió un éxito rotundo en convertir la decadencia, la mugre, la degradación, la descomposición, la aniquilación del sujeto que había provocado el Estado imperial romano en todo lo contrario, que es lo que encontramos en Europa occidental y en el siglo IX y en el siglo X, una sociedad dinámica, en marcha, llena de valores, llena de entusiasmo, llena de vitalidad y además, muy avanzada tecnológicamente y también potente económicamente. O sea que eso se consiguió sin la politiquería, sin el politicismo, sin los politiquillos y, por supuesto, sin las interpretaciones economicistas, en lo único que importa es cómo vamos a crecer, cuánto dinero vamos a tener, cómo nos lo vamos a gastar, etc. Entonces, el monacato cristiano revolucionario hay que estudiarlo para aplicar sus enseñanzas a nuestro tiempo. Y esa es su grandeza y eso es su valor. Y por eso yo le he dado tanta importancia a este asunto. Bueno, monacato es una palabra que proviene del griego monos, que es uno, y se refiere a que en un primer momento aquellos cristianos que habían sobrevivido a la fundación de la Iglesia, es decir, que eran ferozmente perseguidos, detenidos, torturados y asesinados por el imperio y por su lacayo servil, la Iglesia de Roma, entonces, pues claro, se escondían, escapaban, porque no te puedes dejar matar impunemente, eso equivale a suicidio y no hay que cometer suicidio. Hay que luchar y si no puedes luchar, pues te escondes para esperar nuevas condiciones en las cuales puedas volver a la batalla. Entonces es lo que hacen. Entonces este movimiento inicialmente era de gente solitaria, uno se escondía en una cueva, el otro en un chozo, el otro hacía una cabaña debajo de un árbol y así sobrevivieron. Y por eso se le llamó el monacato del monos. También se les llamó eremitas porque oían al yermo, a los lugares remotos donde no llegaba el poder del Estado. Claro, tenían que estar en un sitio donde no llegara el lugar del Estado. No significa que no hubiera gente, que algunos de estos sitios estaban muy poblados por gente que vivía allí, de gente que vivía en las montañas, que vivía en medio de los bosques o que vivía en los desiertos. Y entonces esto es las diferencias lingüísticas y luego ya se empieza a emplear la expresión cenovio, cenovita, cenobitismo, porque alguien dice, un momento, si nosotros queremos vivir el ideal cristiano en su plenitud, tenemos que vivir en común. La vida en común es un elemento decisivo del cristianismo, es una de las enseñanzas más importantes. La vida en común es cómo se concreta la cosmovisión del amor, la noción que Dios es amor, que aparece en los textos del primer cristianismo, especialmente en el Evangelio de San Juan y sobre todo en una de las epístolas de San Juan que encarecidamente os ruego que leáis. Os ruego que leáis. Y esto lo dice una persona como yo, que no soy creyente, pero sí valoro extraordinariamente la aportación del cristianismo a la humanidad y a la mejora de la humanidad y a la mejora del individuo. Entonces, ¿por qué tenemos que estudiar el monacato? Pues para comprender la revolución altomedieval, que es la revolución que ha constituido Europa. Ahora vivimos en una contrarrevolución altomedieval, es decir, una contrarrevolución contra la revolución altomedieval, y así nos va. Una Europa degradada, destruida, poblada por personas lamentables, personas sin ninguna calidad, personas sin ningún criterio, pobre gente esclava, neoesclava, que paga impuestos de una manera desorbitada. Todas estas atrocidades han venido de la contrarrevolución que significó el liberalismo, las revoluciones francesa, el marxismo, el anarquismo. Todas estas cosas son parte de la contrarrevolución liberal, algunos lo llaman burguesa, un nombre inadecuado, otros lo llaman capitalista, el más adecuado, o también revolución estatal, la revolución estatal que tiene lugar pues aquí en lo que llamamos España a partir de las Cortes de Cádiz.
Por lo tanto, hay que estudiar el monacato para comprender la revolución altomedieval, para aplicar muchas de sus aportaciones a los problemas de nuestro tiempo y para comprender el origen y naturaleza del comunal. Quien no entienda la revolución altomedieval y no entienda lo que significa el monacato o cenobitismo cristiano, no puede entender el comunal, no lo puede entender, lo malentenderá, irá a trompicones. Eso ya lo dijo Rafael Altamira en su libro Historia de la Propiedad Comunal, que fue quizá el primer libro que se escribió sobre el comunal a finales del siglo XIX, que dijo: el comunal y la sociedad altomedieval no es más que una aplicación del ideario cristiano a la resolución de los problemas que entonces había en Europa Occidental. Esa idea es genial y a mí me ayudó mucho a constituir una noción acertada de lo que es el comunal. Bueno, pues esta frase, que claramente la dice, no es entendida por nadie y todos siguen delirando que si el comunal es un sitio para vivir bien, para producir muchos bienes, para ser felices, para todas estas tonterías que no tienen nada que ver con la revolución altomedieval, con su sistema de valores, con sus principios y fundamentos. Y ahora lo intentaré explicar. Por tanto, el libro clave es los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué significa? Que este libro explica cómo vivían los apóstoles después de la muerte de Cristo. Cristo muere, la Iglesia Católica dice que resucita, y los que somos admiradores del cristianismo, pero no estamos en su onda, pues decimos que muere y punto. Y punto. El primer evangelio, el más antiguo evangelio que se conserva por escrito, no tiene el episodio de la resurrección de Cristo. Cristo era un hombre eminente, uno de los hombres más eminentes de la humanidad, probablemente, ¿no? Que además predicó con actos, puesto que él no escribió nada, igual que hizo Sócrates. Son dos personas admirables por eso, porque ellos enseñaban con sus actos, con su vida, con el ejemplo de vida y no con palabritas. Entonces, pues él muere, es matado por el poder imperial romano con la colaboración del Estado residual judío, y entonces pues los que quedan vivos, que son sus seguidores, viven de una determinada manera, y eso es lo que explica los Hechos de los Apóstoles. Daros cuenta hasta qué punto la Iglesia falsifica toda la historia de Cristo, que el otro día me reía al leer un texto donde decía, le llamaba Jesús de Nazaret. Vamos a ver. Nazaret es un pueblo, o sea, es como si te dijeran, pues, Pepe de Burgos, Jesús de Nazaret. Pero resulta que Nazaret no existía en tiempos de Jesús, es una creación posterior, no sé si del siglo VI o VII. Y esto es una falsificación de la Iglesia para ocultar la verdadera realidad del cristianismo. No. En realidad, los nazareos o nazarenos eran una secta revolucionaria que se dedicaba a combatir el Imperio Romano no solamente por las armas, sino también con las ideas. Entonces, algunos documentos de la época presentan a Jesús como nazareo. Había muchas sectas así, nazareos o nazarenos. O sea, es Jesús el nazareo o nazareno. Es decir, como una facción de los resistentes antiimperialistas al mundo romano, pero que iban mucho más allá de la lucha política y se constituyeron una forma de acabar con la quintesencia del Imperio Romano, que es la noción de odio. Todo el derecho romano, el mundo romano, está basada en el odio. Y entonces ellos propusieron la cosmovisión del amor, que hay que entenderla, no con las cursiladas habituales de los buenistas, de quita y pon, ¿no? Que son unos falsificadores del todo. Por lo tanto, cuidado con el buenismo, entendamos bien la cuestión. Pero entonces es Jesús el nazareo o nazareno, o sea, alguien que iba por la vida con una espada en el cinto. ¿Era nazareo o nazareno Jesús? Pues no. Pero era algo muy parecido, igual que tampoco era exenio, pero muchos de sus seguidores lo eran, y muchos de sus seguidores eran nazareos, nazarenos, y estos eran celotas. Se cree que San Pedro era un celota de tomo y lomo, es decir, que él llevaba la espada detrás del manto, y algunos de los discípulos también. Esto es las investigaciones que se han ido haciendo en los últimos 100 años, que han ido poniendo en claro toda esta versión ñoña, cursilona, irracional, que ofrece la Iglesia de estos tiempos, ¿no? Siempre malévola y malintencionada, como, bueno, a mí me indigna particularmente cómo el clero falsifica los hechos de los apóstoles. La fundación de la Iglesia por Constantino se basa en una represión violentísima de los verdaderos cristianos. ¿Cómo se manifiesta
el Estado romano dentro de la Iglesia? Primero, por la jerarquización. La Iglesia hace suya todo el sistema jerárquico, autoritario, vertical, carente por completo de democracia y libertad, que es la Iglesia hasta hoy día. Hay un señor que manda, porque dice que es el portavoz de Dios sobre la tierra, que es el Papa, una invención horrible. ¿Cómo puede decir que es el portavoz de Dios cuando él con sus actos insulta y ofende a Dios si Dios existiera todos los días, falseando el verdadero cristianismo? En segundo lugar, tiene el derecho canónico, que no es nada más que una aplicación del derecho romano a la ordenación jerárquica, autoritaria, despótica, autocrática de la misma Iglesia. En tercer lugar, la Iglesia tiene una dependencia total del Estado. En primer lugar, económica. Vivía de los impuestos que el Estado cobraba, expoliándolos a la gente con una violencia ilimitada, y esa violencia, esa sangre y ese dolor de la gente que pagaba los impuestos hacía que los jerarcas, los obispos, obispillos, los cardenales, todos estos de la época de la Alta Edad Media vivieran felices y contentos regodeándose en la riqueza, cuando la Iglesia cristiana no tenía riqueza y rechazaba la riqueza. En cuarto lugar, crea una casta sacerdotal asombrosamente inmoral, con una vida depravada en todos los sentidos. Eran inmorales y depravados. Lo que se cuentan de algunos papas altomedievales es para echarse, vamos, a temblar o echarse las manos a la cabeza. Y esto en las versiones edulcoradas que daban los cronistas de la época, que al fin y al cabo muchos de ellos dependían de la Iglesia. O sea, que imaginaos cuál tenía que ser la verdad. Multiplicar lo que cuentan estos documentos por 10 y entonces tenéis la verdad, ¿no? En quinto lugar, la Iglesia cumple funciones estatales. En muchas partes del territorio, como el Estado se había derrumbado del antiguo Estado romano, pues era el obispo el que cumplía las funciones estatales, es decir, él mantenía cuerpos armados, tanto de policía como militares, él cobraba impuestos, él impartía justicia, era un autócrata, un dictador, un tirano execrable. Por eso la Revolución Vagabunda, cuando toma Zaragoza, lo primero que hace es, al parecer, es encarcelar, juzgar y ejecutar al obispo de Tarazona. ¿Qué os parece? Sí, hicieron justicia con un lacayo de las élites del poder como era este señor obispo. En sexto lugar, la Iglesia era esclavista, era repugnantemente esclavista. La Iglesia quizá era la institución en la Alta Edad Media que tenía más esclavos, más número de esclavos, esclavos y esclavas. Ellos eran dueños de verdaderos rebaños de esclavos en un territorio determinado. Una comarca actual podían tener docenas de miles de esclavos, vivían de su trabajo, hacían con ellos lo que querían, los atormentaban, los obligaban a digamos, tener relaciones entre ellos como si fueran animales, puesto que les prohibían el matrimonio. Todo esto era lo que hacía la Iglesia. Y luego eran unos grandes latifundistas. Daros cuenta lo que era la Iglesia de la Alta Edad Media. Así era, por ejemplo, bajo el poder visigodo, aquí en la península ibérica, bajo el poder franco en lo que hoy es Francia, bajo el poder lombardo en la mitad norte de Italia, en Alemania igual. Es decir, era una institución depravada, autoritaria, inmoral. La idea que se ha dado de este tiempo, con una Iglesia que hacía no se sabe qué cosas, está negada por la naturaleza esclavista de la Iglesia en la época, mientras que el monacato era la punta de lanza del antiesclavismo, de la lucha por eliminar la esclavitud y hacer que todas las personas tuvieran las libertades básicas que son inherentes a la condición de ser humano, cosa que la Iglesia Católica negaba y niega con su jerarquización. ¿Para cuándo se va a hacer una institución democrática? ¿Para cuándo? Tiene una institución más jerárquica que un ejército. Un ejército no es tan jerárquico como la Iglesia hoy. ¿Cómo, vamos a ver, cómo eso se puede combinar con la cosmovisión del amor? La cosmovisión del amor exige que el fundamento de la vida humana sea la libertad. La libertad con responsabilidad, por supuesto, pero la libertad. ¿Dónde está la libertad en el seno de la Iglesia romana? ¿Dónde está? Y encima el Señor de las alturas dice que está inspirado por Dios. Esto es una blasfemia. Esto es una blasfemia. En estas condiciones, claro, una vez que la Iglesia se pasa al Estado, se pasa al imperio, pues los verdaderos cristianos escapan a lugares desiertos, lo que decía antes, ¿no? Escapan de la represión, no se dejan coger, no se dejan matar por la Iglesia, no se dejan torturar. Y entonces pues se van a lugares muy remotos. El primero que le hace esto es Antonio Abad, San Antonio Abad.
para los libros. Él era egipcio. Entonces, como en Egipto la represión de los verdaderos cristianos en el siglo IV había sido tremenda, pues él lo que hace es escapar hacia el sur, al Alto Egipto, y allí constituye lo que sería el primer monasterio o el primer cenobio. San Antonio Abad muere hacia el año 356, o sea, es decir, muere pues 30 años, me parece, ¿no? Después del Concilio de Nicea, es decir, después de la creación de la Iglesia Católica. Y él crea entonces una idea, él inmediatamente se da cuenta que esa institución depravada y monstruosa que la Iglesia Católica tiene que ser contestada con una contrainstitución, y así crea el cenobitismo, el monacato, pero él se basa en los Hechos de los Apóstoles y entonces establece criterios de vida en común. Y es el primero que crea una regla monástica. Me diréis, ¿qué es una regla monástica? Pues una regla monástica era algo que se hace democráticamente, entre todas y todos los que quieren formar parte de un monasterio, y entonces establecen cómo van a vivir, cómo van a funcionar, de qué manera se van a regir. Es una especie de reglamento o estatutos, de ahí que se llame la regla monástica. Y luego, una vez que todos han llegado a un acuerdo, pues entonces se escribe y se firma, se signa por todos. Aquí en la península ibérica conservamos cientos de reglas monásticas, a veces muy breves, son 10-12 líneas, ¿no?, de alto medieval, en las cuales ellos establecen su voluntad de constituirse como comunidad cristiana para el perfeccionamiento individual y el perfeccionamiento colectivo, y se comprometen a cumplir el reglamento que establece la regla o regula, como se decía entonces. Entonces el primero que establece una regla o regula es San Antonio Abad, y él crea allí pues con gente que huía de la Iglesia, huía del Estado romano, porque entonces todavía Egipto era una colonia del Estado romano, y crea la primera regla. No se conserva, yo creo que no se conserva, tened en cuenta que me puedo equivocar en algunas cuestiones como esta, que en total pues son secundarias, pero creo que no se conserva, pero sí leí hace ya años una biografía muy interesante, bien escrita y tal, de San Antonio. Y luego después de él vinieron mucho más, y entonces en el Alto Egipto se creó muchísimos monasterios, muchos monasterios. Pero, claro, esta forma cristiana de vida luego se expandió. De ahí llegó al Bajo Egipto, de Egipto al Mediterráneo, y del Mediterráneo se expandió por todas partes, por todas las orillas del Mediterráneo, norte y sur. Y aquí también llegó a la península ibérica. Puede ser que los primeros monasterios, bueno, hay discusiones sobre cuál fue el primero, tal cual, pero yo entiendo que a finales ya del siglo IV ya había algunos monasterios establecidos. Los monasterios pueden ser de diversa naturaleza, que luego explicaré, ¿no? Pero esto fue algo que se expandió como la pólvora, y también en lo que era el Imperio Romano de Oriente, pues se estableció también un monacato muy fuerte dentro del Imperio Romano de Oriente, es decir, de lo que hoy es pues Asia Menor, estatalmente Turquía, Grecia, todo esto. A mí me gusta mucho San Basilio, voy a conservar por hábito decir San Basilio, es que me parece un poco pobretón decir solo Basilio, ¿no? Parece un poco como le está faltando el respeto a este señor. Pues bueno, un poquito posterior a San Antonio Abad es San Basilio. San Basilio tiene una regla que yo leí en tiempos, en la cual insiste muchísimo en la cosmovisión del amor, y explica que ellos han creado el monasterio para que la gente que está allí viva esa cosmovisión según el ideario cristiano y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Me río un poquito, bueno, me vais a permitir esta burla. Jesús de Nazaret, o sea, Jesús el Nazareo o Nazareno, más exactamente, ¿no? Así pues, San Basilio es admirable. Sin embargo, entiendo yo que San Antonio Abad era más bien más ordenancista. Él tenía una idea como más severa, menos basada en esta idea de la reconciliación universal para querernos, ayudarnos, apoyarnos, que era la idea de San Basilio, ¿no? Entonces ya a partir del año 400, pues ya el monacato está extendido, y el monacato va a hacer una competencia tremenda a la Iglesia. La Iglesia ya se compone simplemente de facinerosos que viven de los impuestos del Estado, es decir, una gente brutal, una gente despiadada que mantiene auténticas masas de esclavos y que vive de eso. Pero la gente buena, la gente decente, está con el monacato cristiano revolucionario o con el cenobitismo. Había muchos tipos de monasterio. En algunos casos, pues construían un edificio, que no tiene que ser los monasterios actuales, que son todos tardíos y todos reaccionarios y negativos.
con tanto piedra cuadrada y tanto lujo y tanto tal, no. Podía ser una casa de adobe o de barro, con madera, y allí entonces vivían en común, establecían una regla para vivir en común. Y eso era una manera, ¿no? Entonces ellos se organizaban con su reglamento de todas las maneras para las 15, 16, 30, 40 personas que hubiera allí, hombres y mujeres indistintamente. Eso se llamaba monacato dúplice. Aquí en la península ibérica fue importantísimo. Prácticamente todo el monacato alto medieval era dúplice. Estaba formado por hombres y mujeres. Eso se ve cuando se lee las reglas monásticas, por ejemplo, del siglo VII, del siglo VIII, y te das cuenta que hay mezclados en quienes los firman nombres de varones y nombres de mujeres. En 17, en 20 o 25 personas. Bueno, pues hay que leer las cosas con atención y darse cuenta cómo son. Entonces, pues, vamos a ver, ¿qué es lo que aprende? Pero en otros casos, antes de que se me olvide, pues no era así. A lo mejor tenían un edificio en común, donde solían tener la biblioteca, el escritorium y también el lugar del culto, donde ellos se reunían para sus rezos, para sus cánticos, pero luego cada uno vivía a lo mejor a 2 o 3 kilómetros unos de otros, metidos en cuevas, eran muy importantes las cuevas, en pequeñas chozas, pero podían haber en un radio de 5 kilómetros hasta 80 personas viviendo, ¿no? Esta era otra variante, había muchas variantes. No creamos que todos cumplían una normativa generalizada, sino que cada cual se las ingeniaba para aplicar a sus condiciones concretas del lugar y del momento el ideario cristiano de la vida en común, la vida en común por amor. Entonces, ¿cuáles son los principios del monacato cristiano que son radicalmente opuestos a los de la Iglesia Católica? Primero voy a leer los del monacato y luego voy a decir cuáles eran los de la Iglesia y siguen siendo, que esa es otra, y siguen siendo. El trabajo productivo de todas y todas, para vivir sin esclavos. El trabajo productivo, es decir, el trabajo con las manos, era absolutamente imprescindible. Nadie podía estar en un monasterio si no trabajaba con sus manos. Tenía que trabajar en la agricultura, en la artesanía, en la construcción, en toda clase de cosas, y también en la copia de los textos antiguos. Los textos antiguos se copiaban en los monasterios. El 99% de la cultura y de los saberes de Grecia y Roma nos han llegado porque se copiaron en los monasterios. Es absolutamente falso y repulsivo que se diga que los ha traído el Islam. El Islam no trajo nada más que basura esclavista, como es la obra de Aristóteles y la obra de Platón, que nos la quisieron copiar porque es tan defensora de la esclavitud, tan defensora de la tiranía y tan defensora de la locura y la sinrazón en el caso de Platón con su obra La República, que no quisieron copiar esas cosas porque lo tenían como una especie de fascismo antiguo. Pero todo lo demás, lo verdaderamente valioso en historia, en medicina, en arquitectura, en agricultura, en legislación, en todo eso, lo copia el monacato cristiano. Y entonces les llegaba un documento que quizás había rescatado de las ruinas de una biblioteca de una ciudad romana al lado arruinada, y entonces ellos con mucho amor lo copiaban tal cual. Y así se iba expandiendo. Es decir, no solamente tenían cada monasterio su biblioteca, sino que en esa biblioteca también había como una imprenta a mano, puesto que entonces no se había puesto la imprenta y era un trabajo muy duro. En algunos documentos alto medievales, al final los pobres copistas ponen una notita diciendo: hemos trabajado en la copia de este texto tantos meses, a veces años, nos duele la espalda, nos duelen los brazos, hemos perdido la vista, pero lo hemos hecho por amor a quienes lo lean. Y era un trabajo durísimo, imaginaos a la luz de velas, se fabricaban la tinta, lo hacían sobre el material cuero, y entonces con una pluma de ganso pues tenían que ir copiando palabra por palabra, día tras día tras día, y así se salvó. Lo mejor de la filosofía griega se ha salvado así. Y esto fue una de la gran aportación del monacato cristiano, por lo cual tiene que ser recordado. Pero ya veis, como es revolucionario, no lo recuerda. Solo recuerdan a los reaccionarios, a los viles, a la gente que se ha vendido al poder a lo largo de la historia, ¿no? En segundo lugar, era una vida ajena al Estado. No querían saber nada con las instituciones del Estado. Primero porque el Estado, si los pillaba, los exterminaba. Pero en segundo lugar, ellos no querían entrar a regenerar el Estado como quieren hacer todos los politiquillos y todos los que quieren fundar un partido político o estar en las instituciones. No, ellos se iban. Y eso fue una causa de su éxito, porque la gente entendía que ellos estaban verdaderamente enfrentados con el Estado, que no aceptaban las instituciones del Estado,
ni el ejército, ni el poder judicial, ni el sistema fiscal, ni nada de esto. Ellos vivían otro mundo, en otra sociedad, otra contrasociedad, y a veces, claro, eran víctimas de la represión muy fuerte. No tenían, el monacato cristiano no admitía la propiedad privada concentrada, es decir, cada uno tenía bueno, pues su ropa, sus calzado, pero a partir de ahí todo aquello que no fuera lo básico para la vida era propiedad común. De ahí viene la noción de comunal. Es decir, la vida humana requiere poco y necesita poco, y ellos se organizaban para hacer los trabajos en común. Pero eso no significaba que no hubiera un tiempo y un espacio para el individuo como tal individuo. Esto es un error muy grande que se tiene. Muchos monasterios tenían espacios privados donde el individuo podía retirarse, hacer autoanálisis, hacer reflexión, a mejorarse a sí mismo, a buscarse a sí mismo, que eso es una tarea que se tiene que hacer mientras uno esté sobre la tierra, es decir, vivo, periódicamente. Entonces, pues eso lo había. Entonces, la doble naturaleza del ser humano, que es colectiva e individual, se respetaba y tenía en cuenta. En cuarto lugar, practicaban un ascetismo moderado. Los monjes no eran ascetas, lo eran los fanáticos seguidores de Platón. Los neoplatónicos eran unos ascetas tremendos, pero el cristianismo no, porque para ellos lo central no era la mortificación del cuerpo, sino la cosmovisión del amor, el afecto y el servicio hacia los demás. Y eso era lo importante. Pero claro, no te puedes degenerar convirtiéndote en un bebedor, en un comedor, en un perezoso, en una persona degradada. Y entonces pues tenían esa ascética moderada. Los ejercicios de ascetismo no eran propios del monacato cristiano, no se usaban sistemas, por ejemplo, para darse de latigazos. Eso estaba prohibido, porque el cuerpo para los cristianos era tan bueno como el espíritu y como el alma. Entonces, eso lo hacían los seguidores de Platón. Se fustigaban, se machacaban, se torturaban, hacían ayunos interminables, no se lavaban. Pero, claro, las ideas platónicas a veces se penetraron en el monacato cristiano y hubo que librar una lucha muy fuerte contra ellas, Pero bueno, cuando aparecían esas ideas degradatorias del ser humano, pues se negaban. Para el monacato el ser humano era una fusión de lo espiritual y lo material, y no ponían el acento más en lo uno y en lo otro. Lo espiritual era el entendimiento, la voluntad, el sentimiento del afecto, el ejercicio de todos los atributos que la naturaleza ha introducido en la mente humana. Pero luego estaba el cuerpo, que lo tenían como magnífico, como excelente, y creían que la vitalidad corporal y la potencia corporal era parte constitutiva de un ser humano bien realizado. En esto lo heredan del mundo griego, de la idea que está en los griegos, ¿no? De lo corporal, de lo físico. Y esto también aparece pues, en aquello de una mente sana en un cuerpo sano, que en realidad la palabra sana aquí es restrictiva. Yo lo traduciría mejor este versito de Juvenal, el poeta romano del siglo I, de otra manera, porque esto de sano suena mucho a matasanos, a medicinas, a tonterías de las medicinas alternativas sobre cómo tienes que estar todo el día pensando en tu salud. No, yo lo diría de la siguiente manera: una mente magnífica en un cuerpo magnífico. Esa sería mi traducción no literal desde el latín de esa frase. En quinto lugar estaba la noción de virtud personal, que es decisiva en el monacato. No se trataba solo de decir yo me incorporo a una entidad colectiva, que es este cenobio, y aquí pues voy como todos, o sea, al paso, para mejorarme como persona. No. Entonces, ¿dónde está tu responsabilidad personal si piensas así? Tienes que emprender tu esfuerzo de mejora personal por ti mismo y por ti misma, con independencia de lo que hagan los otros. Luego te sumas también con la noción de virtud cívica. Cívica significa común, lo cívico, la virtud cívica. Entonces sí, pero inicialmente tienes que preocuparte por tu perfeccionamiento personal, tú mismo y tú misma. Y luego está la noción de virtud cívica. Luego está lo que he dicho de la lectura y copia de los libros de los clásicos. Se solía leer, el tiempo de trabajo no era grande, porque como las necesidades eran escasas y la gente era frugal, era ahorrativa y tal, pues el tiempo de trabajo en general era
6 horas, se cree, unos 3 días por semana. Y luego los 4 días siguientes eran de asueto, pero no asueto embrutecedor, no, no, no. Era un asueto para mejorarse a sí mismo, para las lecturas, para el debate con los demás colegas de allí y también para el perfeccionamiento en todos los aspectos de la alegría, de la fiesta, de la poesía. Todo esto se valoraba mucho, la poesía, la canción, eso era un monasterio, eso era un monasterio como existían en el siglo VI, en el siglo VII, ¿no? Luego estaba el sistema de gobierno por asambleas. Los Hechos de los Apóstoles lo dice claramente en varias ocasiones, que los discípulos de Cristo se gobernaban en asamblea, que allí no había ninguna autoridad, no había ninguna autoridad, todos eran iguales y entonces decidían en asamblea. Podían durante un tiempo designar a alguien que se encargara de las tareas cotidianas del colectivo durante un tiempo, pero la designación era anual. Incluso si esa persona no cumplía a satisfacción los deberes que le había encargado la Asamblea según el principio del mandato imperativo, era sustituida, es lo que hacía la Asamblea, si tú no has cumplido, se le pedía explicaciones y se le podía incluso castigar si se probaba que no había cumplido, digamos, engañosamente con la normativa que le había dictado la Asamblea. ¿Dónde está eso en la Iglesia? Esto condena a la Iglesia a la categoría de institución anticristiana. El Papa de Roma no fue puesto ahí, esa idea de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es un añadido posterior, muy posterior. Eso no estaba en el Evangelio, no estaba en el Evangelio primero. Pero son añadidos, los Evangelios se les añadía cosas y también se les quitó cosas. Esto es, ni siquiera está claro cuándo empezó a haber un obispo en Roma, ni el obispo de Roma era más importante que el obispo de Albacete, por ejemplo, ni nada de estas cosas. Esto es una cuestión que luego ha ido construyendo la Iglesia Católica con su voluntad de mentir y de engañar y de falsearlo todo para convertirse en una estructura jerárquica y autoritaria para el daño de la humanidad toda. Luego ya he hablado que tenían sus propias normas, sus propias reglas monásticas, que es muy parecido al derecho consuetudinario. Algunas de ellas son famosas, ¿no? Por ejemplo, la regla de San Benito. San Benito de Nursia pues actuaba en el monasterio de Montecassino, que está más o menos un poquito al norte de Italia, en el centro de Italia. Entonces era allí, el monasterio de Montecassino es un edificio enorme que fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, pero luego reconstruido. Pero no, ellos vivían en cuevas y eran un grupito, pues quizá de nomás 30 personas. Y entonces en el siglo VI, pues San Benito establece la regla por las cuales ellos se rigen. Entonces esa regla es la llamada regla benedictina. Es una regla mitad y mitad, yo no la apoyo, no. Te das cuenta que las reglas monásticas están las reglas revolucionarias, las reglas claramente reaccionarias, porque estaban hechas por monjes que estaban conchavados con la Iglesia Católica, y luego, como siempre, gente que está entre medias, entre unos y otros, dando una de cal y otra de arena, y esto es la regla de San Benito. La regla de San Benito tiene positivo que exige el trabajo manual para todas y todos. Es decir, la obligatoriedad del trabajo es una cuestión decisiva. Las reglas reaccionarias, como por ejemplo la regla de San Isidoro de Sevilla, que fue el ideólogo más importante del Estado visigodo, no establece eso. Ellos vivían de sus esclavos, eran unos esclavistas y vivían de sus esclavos, por lo tanto no necesitaban trabajar en el monasterio. Su monasterio no era nada más que una finca de placer, igual que eran pues las villas romanas, donde ellos estaban allí deliciosamente, servidos por una turba de esclavos, bebiendo, comiendo, gozando, escribiendo sus libros. Eso no es el ideario cristiano, no es. Si quieres comer, tienes que trabajar. Lo dijo claramente San Pablo, quien no trabaje, que no coma. Clarísimo, ¿no? Luego, el punto 9 era la vida hermanada y la sociabilidad. Esto realmente es el meollo del cristianismo. El cristianismo lo que establece es que el mayor bien que puede tener un ser humano es vivir en una comunidad del amor, pero no del amor de las palabritas, sino del día a día, de la práctica del amor, la experiencia del amor. Entonces esto fue algo que realmente impulsó muchísimo al monacato y llevó millones de personas a los monasterios. Pero no olvidéis que había 3 tipos de monasterios, como he dicho antes. Y luego está la ausencia de sexismo. Hombres y mujeres estaban en iguales condiciones, estaban los monasterios dúplices, se conservan muchas reglas monásticas y también documentos en donde la designación en un monasterio dúplice decaía en una mujer. Eso es el abad. Abad significa padre.
en la lengua, me parece que es en arameo, y entonces se considera que era el padre de los que allí había, pero no un padre vitalicio, como se dice ahora, no, anual, era una designación anual, como siempre se ha hecho en todas las instituciones de la democracia directa, y en algunos casos, aquí en la península ibérica, se conservan documentos, pero muy antiguos, a lo mejor del siglo VI o del siglo VII, en los cuales se dice que el monasterio de tal se ha reunido en asamblea o en junta y ha designado para ese año abad o abadesa a una mujer, y a lo mejor allí había mitad hombres y mitad mujeres. Esto es una refutación de ciertas calumnias malévolas de cierta gente cuyo nombre prefiero ignorar. Por lo tanto, los textos claves para entender esto son, en primer lugar, los de los apóstoles, para entender el monacato cristiano, y luego el Evangelio y las epístolas de San Juan. Pero, sobre todo, el Evangelio y las epístolas de San Juan, que son dos, son breves, tenéis que leerlo con mucho cuidado, con mucha atención. El método moderno, lo he dicho un montón de veces, no vale. Tenéis que relajaros mucho y leerlo muy despacio y entendiendo, desmenuzando y disfrutando, saboreando cada palabra, que es como se escribía en la antigüedad, no como se escribe ahora, que todo es basura, palabrería vacía. O sea, son capaces de escribir un libro de 500 páginas que no dice absolutamente nada. Si bien lo sabré yo, que he tenido que leer miles y miles de esos libros por si en la última línea de la última página decían algo y al final descubría que no decían nada, son simplemente caraduras, estafadores los que lo escriben. Pero dentro del monacato, la influencia de la cultura clásica griega y romana de escuela revolucionaria, enérgica, vital, fue enorme. Por ejemplo, los filósofos cínicos eran tan importantes en un sentido como Jesús el Nazareno. Y también Sócrates. Sócrates era leído, todo lo que se había escrito sobre Sócrates, sus enseñanzas, los estoicos también, y todo esto estaba allí conservado en las bibliotecas. Cicerón era muy leído, y entonces se aprendía de la cultura clásica, y se creó en el monacato una síntesis de todo lo que había sido el mundo antiguo. Allí estaba representado todo el mundo antiguo, no hubo exclusiones. Es una mentira decir que el cristianismo expulsó a la cultura y a los saberes y a la filosofía griega y romana. Quien lo hizo fue la Iglesia sí, y no lo consiguió del todo, y al final tuvo que ceder en este punto. Pero claro, los que insisten en que la Iglesia es una Iglesia cristiana, pues tienen que echar fango sobre el cristianismo. No, en el monacato no se hacían esas cosas, y la prueba es que en los monasterios se copiaban todos los textos que se iban llegando de la antigüedad. Ya expliqué antes la diferencia entre eremitas y cenobitas. Éremos es el yermo, o sea, el yermo, lugares deshabitados, o más bien sin estado, lugares sin estado. Ellos iban a donde no había autoridades, pero esos sitios podían estar muy llenos de gente que vivía allí en medio de las montañas, como he dicho antes, ¿no? Sin embargo, la versión que nos ofrece la Iglesia es que huían del mundo. ¿Y por qué huir del mundo? Vamos a ver, esto es una cosa aberrante y monstruosa. En el mundo es donde está la gente. Si tú huyes del mundo, huyes de la gente. Y si huyes de la gente, eres anticristiano, porque tu obligación como cristiano es querer y sentir cariño por la gente. Te realizas en el amor y sientes amor por los demás. ¿Por qué vas a huir del mundo? Incluso si esa gente no te escucha y no te atiende, tú tienes que seguir persistiendo en la palabra y con el ejemplo para que ellos despierten a la cosmovisión del amor. ¿Cómo huir del mundo? Eso es una idea totalmente anticristiana, y eso ya se debatió en la Alta Edad Media, cuando algunos monjes imbuidos del ideario platónico y de otras basuras de intelectuales y filosóficas de la época llevaban una vida huraña y solitaria y no querían ver ni tratarse con los demás, se les llamaba al orden de el cristianismo no es eso, el cristianismo es una cosmovisión del amor y de la vida colectiva. Luego, ¿qué hacéis vosotros ahí sin ver a nadie? Entonces la Iglesia dice que huyen del mundo. ¿Por qué del mundo? Huyes de los demás. Entonces, ¿dónde está tu amor hacia los demás? Ahí se pone de manifiesto el carácter anticristiano de la Iglesia también. Entonces, pues, ya lo explica. Es muy importante, allá donde estéis, que busquéis cuevas, eremitorios por todos los alrededores donde os encontréis, ¿no? Porque veréis que hay muchas, a veces están debajo de una ermita construida, a veces solamente es la tradición que allí vivió, hombres santos, etcétera, pero se encuentran por todas partes, y esto era el monacato. Podrían ser a lo mejor una pequeña comunidad monacal que en una cueva pues eran 5 o 6 personas, luego construyeron un muro con tierra y allí llevaban su vida de perfeccionamiento individual y contribución personal a la revolución alto medieval. Yo soy de Soria, y en Soria
al lado del río Duero, en la orilla izquierda, pues está San Saturio, la cueva de San Saturio, que hoy se enseña de una manera absurda y ridícula, pues es una cueva en 2 o 3 niveles, ya no recuerdo bien, uno de los cuales va a dar al río, es decir, es como una piedra horadada en 3 niveles, y allí el San Saturio pues fue un santo del siglo VI, que cumplió algunas funciones revolucionarias e interesantes que no voy a explicar ahora. Pero bueno, me gustaría que, dejándoos llevar por ese sentimiento tan noble que es el amor por la tierra donde estáis, buscaréis a vuestro alrededor, porque están por todas partes estas cuevas. Por ejemplo, si encontráis un libro y dice, esta cueva pues estuvo poblada en el Neolítico, no sé qué, en la Edad del Cobre, Bronce y en el periodo medieval. Casi seguro en el periodo medieval se refiere a que allí hubo un monasterio o un cenobio. Un cenobio podían ser 6 personas o podían ser 60. ¿No? Pero casi seguro que es así. Entonces, pues la localizáis, la miráis, las consideráis con afecto y tal. Un gran centro monástico está al sur de Álava, que es enorme, que es todo pues un valle de un pequeño río. Allí pudieron vivir quizá una comunidad monástica de cientos o muchos cientos de personas. Yo lo he visitado, aquello es impresionante, en un pueblo que se llama Laño. Pero por el norte hay muchos, y podéis ver iglesias altomedievales, todas las iglesias altomedievales, todas son del monacato cristiano, todas, porque la iglesia estaba confinada y reducida a los espacios de poder. Es decir, ¿dónde estaba la iglesia católica? Pues allí donde había el ejército la protegía, porque si no la gente hubiera dado al traste con el clero católico al que odiaba cordialmente, y hubieran hecho con él lo que hicieron los revolucionarios vagaudas en Tarazona con el obispo del lugar, el obispo León, se llamaba León de nombre. Así pues, como eran un apéndice, pues ellos no podían irse a los lugares donde no estaba el Estado, porque entonces el pueblo les juzgaría y les condenaría por sus maldades, sobre todo por la maldad número 1, la maldad anticristiana número 1, que es los esclavos, la existencia de esclavos. El monacato no tenía esclavos, rechazaba la esclavitud y había creado todo un sistema de valores y de prácticas, en primer lugar el trabajo incesante para que no hubiera esclavos. Entonces eso no lo hacía la Iglesia. La Iglesia podía tener, por ejemplo, la Iglesia toledana en el siglo VIII y en el siglo VI, ¿cuántos esclavos podía tener? 20.000, 30.000, 40.000, no lo sabemos, pero hay documentos que te hablan de verdaderas masas de esclavos, a los que torturaban, a los que atormentaban y sobre todo a los que privaban de la libertad, que es el gran don que la naturaleza ha dado al ser humano, como dice Cervantes en el Quijote, ¿no? Entonces, pues yo he visto espacios monacales, altomedievales maravillosos en Cantabria, en Palencia, en muchos, algunos han sido vilmente destruidos, pero vilmente, ¿no? Pero otros se conservan y allí vivían ellos, ¿no? ¿Qué lograron con todo esto? Pues salir del cenagal, de la cloaca, de la charca en que el poder imperial romano había hundido al occidente europeo. Es decir, el poder imperial romano había degradado al individuo, lo había hecho parasitario, perezoso, inmoral, débil, flojo, cobarde, indiferente ante su opresión, inútil ante la idea de la libertad, le había convertido en una piltrafa, en una basura, en una no persona. Entonces eso no se podía resolver por procedimientos puramente políticos, había que crear un sistema en la base que impulsara por propia voluntad al individuo a regenerarse, a sumarse a un movimiento regenerador, a un movimiento creador de lo nuevo desde la base. Y eso fue el monacato cristiano fue eso, ni más ni menos, y tuvo, ya lo he dicho. Entonces se puso en marcha un proceso de autoconstrucción individual maravilloso, basado en 3 principios. Voy a resumir lo que dije antes, que es, primero, en el trabajo manual. Todo el mundo trabaja, todo el mundo vive del trabajo de sus manos. Está absolutamente excluido quien no trabaje, sea quien sea. En segundo lugar, por la convivencia y el amor. Y en tercer lugar, por el estudio de los clásicos y la elaboración de nuevos documentos llenos de sabiduría y verdad, ¿no? Por ejemplo, la historia de Roma de Tito Livio, pues se copió, que es enorme. Hoy día, pues puede ser 1 metro de libros editados hoy, 1 metro sí, o quizá no tanto, pero 80 centímetros sí, la historia de Roma. El Tito Livio, pues se copió en muchos monasterios, circulaban por Europa Occidental montones de copias.
algunas no eran completas, quiere decir que no eran todos los libros, pero la gente estudiaba historia, sí, estudiaba historia y comprendía la historia y comprendía las leyes de la historia. Se creó una Europa occidental culta y sabia al mismo tiempo que trabajadora, que popular, sin autoridades no designadas. Y estas autoridades designadas lo eran temporalmente. Estaban un año cumpliendo algunas funciones de autoridad y luego pues dejaban de cumplirlo y a lo mejor no volvían nunca más en el resto de su vida a tener ninguna autoridad ni ningún poder. Esto se parece mucho, claro, a lo que es el concejo abierto y lo que es el comunal, pero es que todos estos movimientos se solapan, se multiplican y es difícil saber dónde empieza uno y dónde acaba el otro. Pero bueno, como era para bien, pues estamos muy encantados de que las cosas sean así. Voy a hablar ahora un poquito del monacato en Occidente. El monacato no es una creación de Occidente, sino que llega de fuera. El monacato es una creación, como ya he dicho, africana. Llega de Egipto, pero no llega a través de tierra por el norte de África, sino más bien llega en barco. Yo entiendo que lo que llega es en barco y también a veces llega alguna influencia desde el norte de África, porque al norte de África sí llegó por tierra. Es decir, aquellos monjes o aquellos cenobitas que habían empezado la andadura en el Alto Egipto, pues empezaron a marchar hacia el oeste y crearon movimientos revolucionarios especiales, estupendos, como era el de los circunceliones, el movimiento este de los donatistas. Los donatistas en el terreno que hoy es quizá Argelia o quizá también Túnez, crearon un movimiento revolucionario que se caracterizaba por una combatividad enorme contra el esclavismo y contra los esclavistas, que eliminaba los latifundios y eliminaba a los esclavistas y liberaba a los esclavos y entonces les proporcionaba una forma de vida comunal. Las haciendas, las horribles y espantosas haciendas esclavistas, muchas de ellas propiedad de obispos y de gente impresentable como San Agustín, que era un campeón de la defensa de la esclavitud. Es una vergüenza que la Iglesia Católica siga jaleando a San Agustín. San Agustín era una persona desequilibrada, un maniático sexual, un enemigo a muerte de los movimientos revolucionarios, un lacayo del Imperio Romano, un obseso del poder. Por favor, la gente cristiana que vea esto, que se oponga rotundamente a San Agustín y que entonces defienda a los donatistas que fueron rigurosamente calumniados, vejados y perseguidos por San Agustín, que él todo lo resolvía por medio de la violencia, por medio de la represión, porque era un desequilibrado mental. Sí, no lo digo yo. Todo el mundo que ha estudiado a fondo la obra de San Agustín lo dice, y de ahí ha salido la Iglesia. Fijaos qué triste, que la Iglesia tenga personajes así, ¿no? Entonces, pues se expande mucho por toda Europa occidental. En primer lugar, tenemos el monasterio de Lerins, en las desembocaduras del Ródano, cerca de lo que hoy es Marsella, donde está Salviano de Marsella. Salviano de Marsella es un hombre que, bueno, pues cuando surgen las revoluciones vagaudas, la vagauda hispano-vascona, la vagauda gala, y luego los movimientos donatistas revolucionarios en el norte de África, él los apoya. Daros cuenta, mientras que el clero católico los demoniza y pide al brazo secular, es decir, al Estado romano, que los extermine, que vierta la sangre de los rebeldes y los torture y los encarcele y los mate, que es lo que pedía San Agustín contra los rebeldes donatistas, él, sin embargo, los defiende y los justifica y da argumentos formidables que hoy tienen un gran valor. Ya sabéis que la obra principal de Salviano de Marsella es sobre el gobierno de Dios, que un amigo que se llama José Francisco Escribano Maenza y yo hemos traducido por primera vez al castellano, por primera vez en 1500 años. Bueno, pues esto era la obra del monacato. Luego está, ya he hablado de ella, pues San Benito, la obra de San Benito, quiero decir, la regla de San Benito, que era una regla centrista, que era pues un poquito revolucionario y un poquito reaccionario, ¿no? Aparece en el siglo VI. En el siglo VI y luego ha sido muy famosa y se puede leer y bueno, la Iglesia dice que está de acuerdo con ella. Ah, sí, la Iglesia está de acuerdo con ella. ¿Por qué no cumplen el precepto central de San Benito, que es trabajar con sus manos? Trabajar con sus manos. El ministerio eclesiástico no es un trabajo, ¿no? Si el clero fuera verdaderamente cristiano, el clero de la Iglesia pues tendría que tener oficios, tendría que ser, por ejemplo, albañil o agricultor o algo así. No podría vivir de su ministerio. Eso es parasitismo, eso es opresión, eso es explotación, eso es justificación del esclavismo antiguo o del actual esclavismo, que es el trabajo asalariado, ¿no?
Luego estaba el monacato norteafricano, que era muy numeroso y muy radical, pero libró una lucha armada muy fuerte contra el Estado romano. También era bastante nacionalista, porque ellos se negaban a que Roma les saqueara el trigo y se lo llevara para mantener a sus masas de parásitos, ¿no? Todo esto de pan y circo, pues el pan que tomaban los romanos en los circos, pues venía principalmente del norte de África, de la manera que el aceite venía de la Bética, es decir, de la mitad sur de la península ibérica. Entonces ellos se opusieron a eso con razones muy justas y muy fundadas, no querían que les robaran su producto y también no querían que se estuviera devastando el norte de África por medio de una agricultura intensiva, que es lo que ha hecho que hoy África sea un desierto o un semidesierto. Eso lo hizo Roma y lo hizo también los voceros intelectuales de Roma, como es San Agustín. También llegó a la península ibérica, claro, cómo no. Aquí era muy radical y muy peculiar, era un monacato muy peculiar, como ha sido siempre una característica de la historia de la península ibérica. Hoy ya no, hoy somos tan apáticos, tan abúlicos, tan cobardes, tan hedonistas como el resto de los europeos, ¿no? Ya no somos adocenados, ya no somos lo que éramos antes, ya somos basurilla, que no valemos para nada. Pero antes no, antes el monacato cristiano en la península ibérica era tremendo y había además un montón de variedades. Por ejemplo, estaba el monacato pactual, que era rabiosamente radical por asambleario y por democrático. Pactual viene de pacto, hacían un pacto y lo firmaban. Yo le llamaría también monacato democrático o monacato de democracia directa. Y entonces todos se comprometían a cumplir la regla que ellos mismos se habían dado, pero había que cumplirla, no se podía jugar. La libertad es con responsabilidad. Y si uno firma un documento diciendo que va a hacer eso, lo hace. Punto final. La libertad no es anarquía ni confusión, es libertad con responsabilidad. Luego estaba el monacato familiar, donde los monasterios los integraban familias. Esto no se diferencia nada de las aldeas, no hay ninguna diferencia. Una aldea alto medieval que vive en comunal y que se rige por el concejo abierto, pues también puede ser un monacato familiar, pero en algunos documentos de la época se usa la expresión monacato familiar. Luego estaba el monacato dúplice, de la cual hay por ahí algunos estudios muy interesantes. Había muchos monasterios dúplices, no todos. Había también monasterios solo de mujeres, monasterios solo de hombres, pero la mayoría eran dúplices. Los dos esos vivían y convivían sin problemas. Todos cumplían el ideal de vida en común. La vida en común es lo que querían. Es muy emocionante leer algunas reglas monásticas. Yo las leí ya hace muchos años, hace 20 y tantos, y leerlas y ver cómo existían ellos en la vida en común, en la vida en comunidad, en la vida en comunidad por amor, cómo citaban de vez en cuando algún texto de los evangelios o a grandes defensores de este ideal comunitarista afectuoso que era San Basilio. Ya he citado antes a San Basilio, ¿no? Bueno, pues alguien tendría que hacer una recopilación de reglas. Muchas no se han traducido del latín porque estaban escritas en latín, ¿no? Pero bueno, se pueden traducir y enseñarlas para que la gente vea lo que nos han escamoteado de la historia altomedieval europea. Esto es decisivo, absolutamente decisivo. Por favor, estudiad todo lo que podáis del monacato. Buscar por donde viváis estas cuevas, estas chozas, estos lugares donde pudo sentarse el monacato, y así amaréis vuestra tierra como es vuestro deber, porque vuestra tierra, la tierra de vuestros antepasados, es la tierra de vuestros genes, y ahí tenéis que tener vuestras raíces. No podéis ser apátridas, no podéis ser cosmopolitas, tenéis que ser gente con raíces de un territorio y de un lugar. Entonces, pues esta vida en común aparece en las reglas monásticas, algunas son más largas, ya digo, y otras son 10, 12 líneas, pero todas están imbuidas de una misma voluntad. Y todas ellas transmiten muchísima energía. Alguien ha dicho que la revolución antomedieval creó una sociedad y un individuo de muchísima energía, muchísima vitalidad, muchísimo entusiasmo. Eso es verdad. Cuando las lees despacio, haciendo delectación en la lectura, entonces te das cuenta el deleite que produce leer esta energía, esta vitalidad, después del hundimiento de la sociedad y del individuo que tuvo lugar por el poder horroroso de Roma en el siglo III y siglos posteriores. Entonces, pues hay estas categorías que se nos ha ocultado cuando yo mismo he ido por sitios y he llegado a andar, y esta cueva y tal, inmediatamente ves allí los golpes de pico, y entonces dices, muy probablemente sea una cueva
cenobítica, una cueva monástica, y luego preguntas a algún erudito local y dicen, sí, sí, esto hay un documento del siglo XVII que dice que ahí todavía vivía un eremita y tal, tal, tal. Y entonces, mira, 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 ves, 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 hay miles, se podría hacer un catálogo alguna vez, docenas de miles de estas cuevas que son un componente decisivo, esencial de nuestra historia. En vez de darnos la tabarra con los reyes medievales, que si tal, el rey Pascual, este hizo esto, pues mira, mandamos a la basura, a la basura a los reyes medievales y la sustituimos por un catálogo de cenobios y monasterios altomedievales para aprender de su espíritu y aplicarlo a la transformación revolucionaria de la sociedad actual. Hay algún autor francés que habla del partido de los monjes y el partido de los obispos. Dice que estaban trabados en el Alto Medievo en una lucha tremenda en toda Europa. Es decir, el partido de los monjes era el partido de la revolución y el partido de los obispos era el partido de la contrarrevolución. Esto es así, literalmente es así, por más que entonces no existieran partidos políticos, es lo que hace es un símil, una metáfora con la situación actual, ¿no? Pero esto es así, y aunque ambos se declaraban cristianos y se proclamaban seguidores de Cristo, había una diferencia abismal entre los unos y los otros hasta tal punto que llegaban a las manos, como he contado antes en el asunto de Tarazona, y se mataban los unos a los otros porque era una lucha a muerte entre dos cosmovisiones y unos que querían una estructura del poder elitista y la conservación de la esclavitud, como era la Iglesia, y los otros querían un sistema de democracia directa concomunal y el final de la esclavitud. La decadencia de la Iglesia fue enorme en el siglo VI, VII. Roma era poco más que una aldea grande y el poder del Papa pues, se reducía a 30 kilómetros a la redonda. Fuera de ahí, pues luego tenía sus obispos, que no eran nada más que los lacayos de los estados de la época, como era el estado visigodo, el Sacro Imperio Romano Germánico, ese engendro terrible, terrible. ¿Se ha habido alguna cosa horrorosa y repugnante en la historia del Sacro Imperio Romano Germánico? Y luego también pues, el reino lombardo en el norte de Italia, los reinos germánicos que quedaron en el sur de Alemania y algunos otros, ¿no? Entonces, pues ellos en realidad no estaban conectados, es decir, tardaban mucho en recibir las órdenes del papado, pero esta decadencia de Roma prueba que el poder del papado era muy escaso, porque ya en Roma no encontraba el aparato de poder necesario, ya no tenían los funcionarios, los administradores, los policías, los militares, los cobradores de impuestos. Y por eso en el siglo VIII se dice que Roma era poco más que una aldea grande. Entonces el cristianismo era verdadero y la Iglesia era una cosa que estaba ahí, secundaria, pobretona, y que no se empezó a poner en pie hasta el siglo XI. Precisamente la decadencia del cenobitismo cristiano revolucionario hace que la Iglesia vuelva con su capacidad de acción e intervención hasta hoy. Pero durante mucho tiempo esta Iglesia tenía que incorporar e integrar muchos elementos y muchas enseñanzas y muchos principios del monacato cristiano, porque si no la gente no la admitía. Entonces era una Iglesia también muy, muy diferente de la actual, muy diferente, no os creáis, ¿no? Bueno, yo creo que con esto hemos dado una imagen rápida. No voy a hablar de... Claro, la Iglesia también intentó copiar la fórmula de éxito, que era el monacato, y creó su monacato reaccionario. Yo he hablado antes del monacato San Isidoro de Sevilla, un monacato para hombres, y luego su hermano San Leandro creó otro para mujeres. Pues no era nada más que haciendas de placer, una especie como de villas epicúreas, donde ellos vivían del trabajo de sus esclavos. Algo repulsivo, totalmente repulsivo, pero claro, ¿qué van a hacer estos señores que eran de la élite del poder estatal visigodo? Pues maldades, ¿no? Quería señalar qué sucedió con el monacato de Oriente. El Imperio Romano de Oriente sobrevive a su crisis y no entra en una situación revolucionaria como pasó en Occidente. ¿Por qué esto sucedió? Es bastante difícil de explicar y no voy a hacer ninguna proyección, puesto que yo mismo necesitaría estudiarlo mucho más. Pero lo cierto es que después de la crisis del siglo III, mientras Occidente se desploma, Oriente se mantiene. Eso significa que no hay una situación revolucionaria, que no hay una crisis revolucionaria, que las matanzas de cristianos auténticos son tremendas, pero que la Iglesia impone su poder realmente, y lo impone. Es decir, allí triunfa la Iglesia.
El monacato que hay es rápidamente eliminado o rápidamente pervertido y convertido en un antimonacato. Ya en el siglo V yo entiendo que monacato cristiano en el Imperio Romano de Oriente pues quedaba muy poquito, si es que quedaba algo. Habían conseguido o bien destruir por la violencia o bien incorporar e integrar a sus postulados anticristianos a lo que se llamaba monacato. Quizá en el siglo VI o VII ya no quedara nada, ¿no? Entonces esto nos lleva a un hecho que es la ruptura entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia de Oriente. En el siglo XI ya sabéis que los llamados cristianos entonces se dividen entre la Iglesia latina, que es la Iglesia de Occidente, y la Iglesia de Oriente, que es la Iglesia bizantina de Bizancio. Bizancio era un pueblo. ¿Cuál era el meollo? Si nosotros entramos a estudiar esto en las querellas teológicas, pues la verdad que no entenderemos nada, perderemos años y años en todas estas disputas bizantinas absurdas, pero ¿cuál era el problema de fondo? ¿Cuál era el problema mundano, real? ¿Qué había ahí para que hubiera esta escisión que se ha conservado? Pues que hasta hoy, pues que dividió a Europa en la Europa oriental y la Europa occidental. Por eso yo siempre, por razones culturales y políticas de peso, siempre empleo el término Europa occidental, no por ningún chauvinismo, sino porque es así. La razón de fondo era ni más ni menos lo que hizo enfrentarse a la Iglesia latina con la Iglesia bizantina que el problema de la esclavitud, ni más ni menos, era ese. Cuando ya todo Occidente en el siglo XI, hacia el año 1050, había eliminado la esclavitud y había creado, por tanto, una sociedad nueva, enteramente nueva y muy distinta a cualquier cosa que se hubiera conocido, entonces resultó que el Imperio Romano de Oriente continuaba anclado más que nunca en la esclavitud, en las haciendas esclavistas, en el castigo a los esclavos, en la conversión de la gente libre en esclavos si no pagaba impuestos, etcétera, etcétera, cosa que en Occidente no se conocía. Entonces estas diferencias son tan enormes, que se convertían no solo en diferencias políticas, sino en diferencias culturales colosales. Colosales, diferencias culturales colosales. Entonces hizo que no pudieran convivir y que entonces Europa se fragmentara en dos partes. La Iglesia ortodoxa, griega y rusa, sigue manteniendo eso. Y quienes han vivido en Rusia muy recientemente me hablan de eso, del problema de la jerarquización estomagante, que a los rusos le parece tan natural, la idea del desprecio por el ser humano, la idea de la no valía del individuo, todas estas cosas que son las lacras del monacato reaccionario y las lacras de la esclavitud, naturalmente. Y allí pues se mantuvo la falta de creatividad, un sexismo terrible, la no existencia de la noción del amor en relación con el sexo, pues el sexo es un acto fisiológico que no tiene nada que ver con la cosmovisión del amor, no existe el amor de enamoramiento, eso es una creación de la cultura occidental, solo de la cultura occidental, que luego lo han copiado algunos literatos rusos y te dicen que sí, porque ellos leían novelitas francesas y tal, pero en la calle eso no se vive y no se vive hoy. Entonces esa diferencia es la mayor diferencia que ha habido dentro de lo que es la Iglesia, mucho más que la ruptura entre protestantes y católicos en el siglo XVI, muchísimo más. Protestantes y católicos no fue más que un conflicto entre el norte de Europa y el sur de Europa por razones políticas y económicas, que luego se le echó al asunto, pues como suele suceder, pues metralla teológica y clerical, con un tipo tan funesto como era Lutero, porque Lutero era un personaje horroroso, horroroso, que él iba contra el verdadero cristianismo y lo que hizo fue introducir el Antiguo Testamento con toda su carga de violencia, de maldad. El Antiguo Testamento es intolerable. Yo lo considero intolerable en muchas partes. No casualmente es la Biblia, nunca mejor dicho, del sionismo. Yo no he podido nunca leer el Antiguo Testamento. Hay cosas que sí, por ejemplo, los profetas y todo esto, pero bueno, los profetas los mataban, ¿no? La historia de un pueblo que es el pueblo judío, al que yo admiro mucho, pero lo que nos han vendido por el Antiguo Testamento no es de recibo. Entonces lo que hace Lutero es sustituir el Nuevo Testamento, que es la religión del amor, por el Antiguo Testamento, que es la religión del odio, de la opresión, de la tiranía, de la violencia, y de ahí ha surgido, por ejemplo, el nazismo. Hay gente que acusa a las iglesias luteranas de haber proporcionado muchos argumentos a los nazis, muchos, y eso es verdad. Bueno, pues volviendo a lo del monacato y al cenobitismo cristiano, pues nada, puedo deciros que estas cositas se exponen en este libro mío sobre el arte medieval. Aquí se exponen, pero es muy insuficiente. Sería estupendo que alguien escribiera una historia del monacato, aunque fuera breve para explicarlo.
Si alguien quiere, pues yo le puedo hacer alguna aportación, ¿no? Pero bueno, en este libro sí se dicen cosas y también se dice algo más quizá o menos, no lo sé, ya no me acuerdo, en mi manual. En mi manual, que aquí lo tenéis, en uno de los 2 tomos, pues se establece también una reflexión bastante importante sobre ese gran acontecimiento de la historia de Europa, quizá el más importante de la historia de Europa, que nos han negado y nos han ocultado. Así son las cosas. Amigos y amigas, hasta la próxima vez.